Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, lunes 3 de mayo, bienvenidos a esta edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos ya y lo hacemos destacando, como es habitual, los asuntos más importantes de la jornada en titulares. La provincia de Málaga inicia la semana con movilidad entre provincias con 248 nuevos contagios y ningún fallecido. Los sindicatos piden el 1 de mayo que Málaga pase de los trabajos precarios a tener empleo de calidad. Infania resalta que Málaga necesita más de 330 familias de acogida para menores víctimas de una situación que no han elegido. La falta de acierto y la gran debilidad defensiva vuelve a condenar al Málaga, que cae ante el Español. Málaga cuenta este lunes con 151 personas hospitalizadas por COVID-19, de las cuales 31 se encuentran en UCI. En las últimas 48 horas se han registrado 248 nuevos contagios y no hay que lamentar, afortunadamente, ninguna víctima mortal. La provincia de Málaga no suma este lunes afortunadamente ningún nuevo fallecido por coronavirus, lo que sitúa el número total de fallecidos en la provincia a lo largo de la pandemia en los 1.622. Actualmente 151 personas se encuentran ingresadas en los hospitales malagueños por coronavirus, de ellas 11 nuevas, siendo el total de personas que han estado ingresadas afectadas por el virus 7.770. Este lunes han ingresado en UCI 2 nuevas personas, siendo el total de personas que han pasado por la unidad de cuidados intensivos 724. El número de contagios suman este lunes 248 y el total de contagiados son ya 94.776. Con los 548 curados más contabilizados esta jornada, el total de personas que han superado la enfermedad es de 87.608. Se trata de datos que son de las últimas 48 horas, ya que la Consejería de Salud y Familias no ha proporcionado datos este domingo. Málaga es la provincia con un índice más bajo de personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la pandemia. Este lunes el consejero de la Presidencia ha expresado que no hay un trato desigual en la puesta de vacunas. Evidentemente, los criterios que marca Salud en base a criterios de población y de segmentos y por tanto será un ajuste. Yo solo lo que le puedo decir es que no hay un tratamiento diferencial de ninguna provincia de Andalucía, para tranquilidad de todos, ¿eh? En Andalucía se han vacunado ya, al menos con una dosis. En estas horas vamos a llegar al número 3 millones ya, y también en estas horas vamos a llegar al 1 millón de andaluces con 2 dosis. También contarles que el consejero de la Presidencia ha indicado de que desde el gobierno andaluz le han pedido a Pedro Sánchez que articule las herramientas legales necesarias para gestionar la pandemia. Elías Bendodos ha asegurado que Sánchez no puede abandonar así a un país. El gobierno puede hacer 3 cosas: dar normas en determinados sectores para que le apliquemos las comunidades autónomas, puede dar sugerencias sobre las cuestiones a actuar, o no puede hacer nada, o puede que no haga nada, mejor dicho. Posiblemente sea esto último, porque es lo que nos tiene acostumbrados después del fin de cada ola y de los ceses del estado de alarma. Un informe del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos alerta de la falta de especialistas y la necesidad de aumentar las plazas MIR en la región. Calculan un déficit anual de 800 especialistas en la comunidad. Entre las principales conclusiones del estudio del Consejo Andaluz, el 47% de los médicos andaluces tienen más de 55 años y, teniendo en cuenta estas jubilaciones, quedarían 2.022 plazas para cubrir cada año, lo que en su caso supondría un déficit de 778 plazas MIR por cubrir cada año. Recalcan la necesidad de convocar más plazas MIR para no incrementar más el déficit ya existente. Proponen también disminuir la deficiencia habilitando plazas de formación MIR en hospitales privados. El colectivo subraya también que para evitar la fuga de médicos en Andalucía es necesario avanzar en mejorar las condiciones de desarrollo profesional, entre las que se encuentra la necesaria equiparación salarial con el resto de provincias de España y el incremento del salario base de los médicos a nivel nacional. Sobre dónde trabajan los médicos en activo, el informe refleja que de los 35.905 existentes, el 63% trabaja en la sanidad pública, el 25% en sanidad privada y un 10% en sanidad mixta. Por otro lado, destaca que la feminización de la profesión médica continúa en auge, supone el 48% de la colegiación. Por último, señala que las especialidades que registran más colegiados son medicina familiar y comunitaria, seguida de pediatría y medicina interna, las que menos inmunología o geriatría.
El pasado 1 de mayo los sindicatos pidieron que Málaga pase de los trabajos precarios a tener empleo de calidad. A nivel regional recuerdan al Gobierno que ya toca derogar la reforma laboral y reformar las pensiones. Los sindicatos vuelven a la calle el 1 de mayo en reconocimiento social a la clase trabajadora por su esfuerzo en este tiempo de pandemia por seguir garantizando los servicios a la ciudadanía, algo que exigen a los gobiernos sea ahora devuelto en forma de empleo de calidad para que la provincia deje de ser la Málaga de los trabajos precarios. Casi 1 millar de manifestantes de comisiones obreras y UGT confluyeron en la Plaza de la Constitución, inciden en el mensaje nacional de sus organizaciones, consideran necesario derogar la reforma laboral y la reforma de las pensiones para obtener remuneraciones dignas que se acerquen a lo establecido por la Unión Europea. También piden eliminar el fraude en la contratación, mejorar las condiciones de los contratos, actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la igualdad en materia de género. Igualmente, los sindicatos emplazan a los distintos agentes económicos, sociales y políticos a trabajar juntos para definir y redibujar el modelo productivo de la provincia de Málaga y de Andalucía con vistas a los próximos años a través de los fondos europeos Next Generation. Por otro lado, Vox se ha movilizado en Andalucía el pasado 1 de mayo a través de su sindicato Solidaridad. La organización dice surgir frente a los que viven de promover el odio entre trabajadores y empresarios. En su manifiesto se presentan como alternativa dispuesta a señalar a aquellos que han expropiado el derecho al trabajo de los españoles con sus toques de queda, restricciones injustas y división entre empleos esenciales y no esenciales. Este lunes han comenzado las obras de la nueva dársena de Megayate. Se ubicará en los muelles 1 y 2 del puerto de Málaga. Es un proyecto que es muy transformador para Málaga. Este es un proyecto que viene a sumar a esa oferta maravillosa que tiene nuestra ciudad para el turismo, incorporando un tipo de turismo que hasta ahora no teníamos, que es el que viene asociado a este tipo de grandes buques. Esta nueva dársena tiene una inversión de 11 millones de euros y prevé crear 800 puestos de trabajo tanto directos como indirectos. Una vez finalicen las obras, el puerto de Málaga contará con 31 amarres con unas esloras entre 30 y 100 metros. Un sector que aloja barcos en tránsito o barcos permanentemente, y los barcos que utilizan el puerto como base generan muchísimo empleo. La nueva instalación náutica generará un impacto anual en el Producto Interior Bruto de la ciudad superior a los 100 millones de euros. El alcalde, Francisco de la Torre, ha expuesto que esta nueva infraestructura potenciará la consolidación de Málaga y generará oportunidades para la ciudad. Esta marina aquí refrenda el acierto de la operación Puerto Ciudad en el muelle 1 y 2, que se definió. Una operación ambientalmente ejemplar, con unos moderadísimos ocupación de volúmenes del puerto, con un encanto global interesantísimo, con una potente oferta cultural en la esquina famosa del muelle 1 y 2, con el Centro Pompidou Málaga. Por su parte, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha manifestado que simplificar las normas ayuda a la inversión. Bendodo ha expuesto que estas obras, que supondrán un salto de calidad para Málaga, estarán finalizadas en 8 meses. Pocos meses de obra para que dentro de poco la ciudad de Málaga y nuevamente la Costa del Sol y Andalucía vuelvan a ser un referente de turismo de calidad. Se ha dicho aquí, 31 empresas se van a ubicar aquí, por decirlo de alguna manera, 31 pymes, porque los buques de estas dimensiones son pequeñas empresas que tienen una plantilla mínima de personal, una serie de gastos. Junio es el mes en el que podrían llegar, por cierto, los primeros cruceros al puerto de Málaga. El presidente de la autoridad portuaria ha manifestado que Andalucía es pionera en España en sacar un protocolo que garantice la seguridad de los cruceros que atraquen en las costas andaluzas. En un plazo muy breve yo espero que pueda ser fácil obtener cruceros con un recorrido nacional pero bastante atractivo. Aquí en Málaga, por las conversaciones que hemos tenido hasta ahora con las navieras más importantes, la previsión es que para el mes de junio seguramente podamos ver ya las primeras escalas. El PSOE acusa a la Junta de Andalucía de generar desigualdad al eliminar 1.500 unidades públicas de infantil y primaria en 2 cursos. La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Beatriz Rubiño, critica que el presidente andaluz, Juanma Moreno, está imponiendo en Andalucía un modelo de gobierno desleal y que genera desigualdad social con la eliminación de 1.500 unidades públicas de infantil y primaria en 2 cursos. Igualmente lamenta la reforma fiscal que pretende llevar a cabo por crear privilegios y beneficiar a las grandes fortunas. Afirma que bonifica la educación privada con una deducción de 150 euros por hijo o hija.
si estudian en colegios privados. El 4% de la población estudiantil andaluza, pero abandona al 96% restante. ¿Ellos no tienen ningún tipo de bonificación? Pues la hoja de ruta de Moreno Bonilla y de Javier Imbroda en educación es la bonificación a los que más tienen y cerrar 529 unidades de infantil y primaria para el próximo curso, que se unen a las casi 1000 unidades que han recortado en tan solo 2 años. Esa es la hoja de ruta en la educación pública de Andalucía. Rubiño sentencia que el modelo educativo de las derechas y de Moreno Bonilla se basa en la segregación y el blindaje de la privada frente a la pública. Adelante Andalucía ha afeado la gestión de la Junta en materia de vivienda. La coalición de izquierdas señala que no ha construido ni una vivienda pública a pesar de prometer 40.000 esta legislatura. Vemos cómo de esas 40.000 viviendas todavía en esta legislatura no se ha construido ninguna en promoción pública en alquiler en el conjunto de Andalucía. Y esos 1.000 millones de euros han quedado en apenas 150 en la mitad de la legislatura de ejecución. Para el parlamentario de Adelante Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno Bonilla no tiene intención de construir vivienda pública, como señala que a mitad de legislatura no haya viviendas públicas de las 40.000 prometidas. Es más, Guzmán Ahumada señala que no hay intención, como ocurre con la regulación de los pisos turísticos, la creación de un registro de viviendas desocupadas o actuar contra los grandes tenedores de viviendas para que éstas tengan un uso social. Ahumada recuerda a Moreno Bonilla que si lo que falta es presupuesto, la ley del suelo permite mecanismos como destinar el 70% de los fondos de fianza en materia de vivienda, capital gestionado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. La Consejería de Fomento dice que no tiene ningún plan para destinar esos recursos. Hacer lo mismo que están haciendo otras comunidades autónomas, como Cataluña o como Madrid. Coger ese dinero de la fianza y ponerlo en políticas activas de vivienda. En Andalucía estamos hablando de 500 millones de euros. La asociación Infania resalta que Málaga necesita más de 330 familias de acogida para menores víctimas de una situación que no han elegido. En su mayoría son niños abandonados, descuidados o cuyos padres están enfermos. Málaga necesita más de 330 familias de acogida para niños que son víctimas de una situación que no han elegido, menores que han sufrido malos tratos, han sido abandonados o no han recibido los cuidados adecuados. Pero también hay casos de menores cuyos padres están enfermos y no tienen a nadie cerca para proporcionarles cuidados adecuados a sus necesidades. Estos niños que no pueden vivir con sus familias biológicas suelen ir a un centro de acogida, aunque se intenta con el acogimiento proporcionarles un ambiente familiar que es mucho mejor para normalizar su situación. La asociación Infania puso en marcha el pasado mes de diciembre la campaña Solo quiero un hogar. Para la iniciativa se grabaron 3 anuncios publicitarios en los que se cuentan situaciones basadas en hechos reales con historias extraídas de testimonios sobre niños que fueron acogidos. Además, se creó soloquierounogar.org, una web específica para la campaña donde cualquier persona puede encontrar qué es una familia acogedora, los primeros pasos que hay que realizar para acoger, algunas preguntas frecuentes y varios testimonios de personas que ya han acogido. Aunque en el caso de Málaga, desde el arranque de esta campaña se ha notado un incremento con un número de llamadas superior a lo habitual, no es suficiente. Siguen haciendo falta familias. En concreto, hacen falta más de 330 familias para menores que viven en centros. Sobre todo en Málaga se necesitan familias que quieran acoger niños mayores de 7 años o a grupos de hermanos. Para las personas que se están pensando en convertirse en familia acogedora, pueden consultar todo en soloquierounogar.org y contactar con Infania. Más de 60 personas mayores de 65 años viven solas en la provincia de Málaga, de ellas 23.000 en la capital. Para seguir combatiendo esta soledad, la Fundación Arena lanza la campaña Cambia de programa para impulsar el voluntariado e informar a las personas mayores de que pueden disfrutar de acompañamiento si así lo desean. Cambia de programa es el título de la nueva iniciativa de la Fundación Arena para combatir la soledad de las personas mayores. El objetivo es informar a la ciudadanía para crear concienciación y prevenir y actuar ante este problema que se ha acrecentado con la pandemia. Mayores que durante la pandemia lo han pasado muy mal y que si no hubiera sido por programas como el que tiene la Fundación Arena, Soledad Cero, Vida 10,
Hubiera sido muy complicado el haber podido hacer ciertas cosas durante la pandemia. Es algo que les ayuda profundamente a mejorar su salud física y sobre todo anímica en este momento que han salido de la pandemia, y la verdad es que necesitamos tirar de ellos hacia arriba porque están muy afectados. Además de tratar de erradicar la problemática diaria e invisible de informar y movilizar a la ciudadanía en general, también trata de dar a conocer a las personas mayores la existencia del programa Soledad Cero Vida 10. Dicho programa conecta a personas mayores en situación de soledad no deseada con personas voluntarias dispuestas a realizar una escucha activa y un acompañamiento afectivo tanto de forma presencial como telefónico. La meta es mejorar y proteger la salud física y psicológica de este colectivo y fomentar su bienestar, dando luz verde a un envejecimiento activo que lleve por bandera la amistad intergeneracional. Lo que esta campaña fundamentalmente transmite es una necesidad. La soledad mata. Alrededor de 60.000 personas mayores de 65 años viven solas en la provincia de Málaga y más de 23.600 en la capital. Son más de 60.000 personas las que se encuentran solas o viven solas, pero no es una soledad elegida, es una soledad impuesta, que es lo triste, ¿no? Cambia de programa es el mensaje principal utilizado para hacer hincapié en la posibilidad de cambiar la realidad de muchas personas mayores que han encontrado, por ejemplo, en la televisión, la compañía que les falta. Continuamos ya con los deportes. La falta de acierto y la gran debilidad defensiva volvió a condenar al Málaga, que cayó derrotado ante el líder, el Español, por 3-0. Los de Pellicer, undécimos en la tabla con 49 puntos, reciben la próxima jornada al Mallorca, otro rival en puestos de ascenso directo. El entrenador malaguista reconoció que la efectividad del Español condenó a los suyos, aunque eso sí, el resultado no reflejó lo visto sobre el campo, ya que a su entender el conjunto blanquiazul disputó una buena primera mitad y no le perdió la cara al rival durante todo el encuentro. El míster cambió el sistema de juego para volver a los 5 defensas y proteger su meta, y dio minutos a los menos habituales. El equipo ha jugado en campo contrario, el equipo ha sido atrevido. Lo que ocurre normalmente que contra este perfil de equipo, contra el mejor equipo de la categoría, cualquier situación, incluso no ha habido ni un error, ¿no? Que es una jugada, sobre todo en el reducir espacios, una segunda jugada, un balón que se queda, un tiro de fuera del área, y el único debe, por decir una cosa, es el segundo gol. Y es que el resultado muestra la gran pegada del cuadro catalán, que necesitó muy pocas ocasiones para resolver el encuentro de forma clara. Polémica también con el VAR, que dio por bueno el primer gol obra de Tomás, pese a que el jugador perico controló el esférico con las manos antes de anotar. Tras este resultado, el Málaga sigue colocado en la zona media de la tabla, a falta de confirmar la permanencia matemática en segunda división. Los blanquiazules reciben a otro coco de la categoría, el Mallorca, que visita la Rosaleda el sábado a las 9 de la noche. El malagueño logra el pase al play-off tras ganar por la mínima en el campo del Torreperogil. En la última jornada, el filial malaguista recibe en la Federación al Huétor Vega. Los de Funes, que contaban con las bajas de futbolistas que fueron convocados por Sergio Pellicer para el primer equipo, solventaron la visita al Torreperogil tras ganar 0-1 con un tanto obra de Vicario en el minuto 15 de juego. Así las cosas, y cuando falta una jornada para que acabe el campeonato en tercera división, amarran una de las dos primeras plazas que dan acceso al citado play-off de Segunda B, una categoría que ya ha alcanzado el Vélez. El filial malaguista aseguró el objetivo cuando solo resta una jornada para acabar en la primera posición de su grupo. Un paso importante para el malagueño, que se medirá contra el Huétor Tájar, quinto o sexto clasificado de la fase de ascenso. El Juventud de Torremolinos también se metió en los puestos de playoff y el Laurín de la Torre marcha tercero en el grupo. Menos suerte ha tenido el Málaga femenino, que cayó derrotado en Cártama ante un rival directo, el Juventud Almansora, y se complica la permanencia en la segunda categoría nacional. El Unicaja se mantiene en puestos de playoff tras la derrota del Manresa ante el Sevilla. La victoria de este fin de semana frente al Juventud, 102-93, coloca al conjunto malagueño en una situación cada vez más propicia para luchar por el título. Con 31 partidos jugados, el Unicaja iguala a 15 victorias con el conjunto catalán, que ahora ocupa la 10ª plaza con 33 partidos, uno más que el Gran Canaria, que es noveno. Eso sí, queda saber cómo se reorganizará la temporada con la acumulación de partidos suspendidos por los brotes de COVID y otros compromisos del calendario, como la Final Four a final de mes. La victoria agónica de los verdes en el Carpena les devuelve la 8ª plaza a falta de jugar los 5 partidos que les restan antes del final de la fase regular. Por orden cronológico, el resto de rivales de los verdes serán la visita a Luca Murcia el próximo sábado a las 6 de la tarde.
tarde, la visita al Baskonia el martes 11, la visita a la Kunsa Guipúzcoa el jueves 13 y el último choque de la competición doméstica en el Carpena ante el Real Madrid, en fecha todavía por determinar. Dominó el Unicaja hasta el descanso, 44-38, parecía que todo estaba hecho cuando terminó el tercer cuarto con una ventaja de 16 puntos, pero una desconexión de los malagueños hizo que el Unicaja perdiera su ventaja en el último cuarto para llegar a ponerse 4 abajo, a falta de 1 minuto para el pitido final. La buena actuación de Brizuela forzó la prórroga y en el tiempo extra dio una exhibición para llevar al cuadro de los guindos hacia el triunfo. El escolta vasco volvió a ser determinante para imponerse a la Peña y seguir vivo en la lucha por acceder a los playoffs de ascenso. Nos ha entrado un poquito el nerviosismo, un poquito la ansiedad. Hemos fallado en 3-4 situaciones que eran bandejas que podíamos finiquitar el partido y ellos lo aprovecharon en otro lado, han metido unos triples y una situación que ahí, llegando en la prórroga, el equipo tenía mucha confianza y la verdad que hemos sacado orgullo y la verdad que me hace mucho feliz. El Rincón Fertilidad se impuso por 32-28 al Zagreb en el partido de la ida de la EHF European Cup. Buenas sensaciones en la primera final continental de las malagueñas, que fueron siempre por delante en el marcador. El cuadro de Suso Gallardo encara el partido de vuelta con una renta de 4 goles y un balance de 8 victorias de los 9 encuentros europeos que ha disputado. Cifras que invitan al optimismo para un equipo que ha hecho historia en el balonmano malagueño, a ser el primero en disputar una final europea. Además, las malagueñas defienden título en la Copa de la Reina, que se jugará del 21 al 28 de mayo en Gran Canaria. El Rincón Fertilidad se vistió de verde y morado en Ciudad Jardín y peleó en la primera mitad para irse con 3 goles de ventaja al descanso 14-11. Apretó el Lokomotiv tras la vuelta de vestuarios, pero la buena actuación de Virginia Fernández de bajo palos evitó que se escaparan en el marcador, pese a algunas decisiones arbitrales que perjudicaron al conjunto local. Ahora toca defender la ventaja el próximo sábado en Zagreb. La previsión meteorológica para la jornada de mañana martes: cielos nubosos sin descartar chubascos débiles y dispersos. Con respecto a las temperaturas, en ascenso en el interior y con pocos cambios. Los vientos variables con predominio de la componente este por la mañana en el litoral. Un apunte más antes de despedirnos. El Museo Ruso ha renovado su exposición anual bajo la temática Guerra y Paz en el arte ruso, la creación y producción artística con tema bélico tan importante en Rusia, que dio lugar a un género propio. En Málaga desembarcaron 183 obras que ofrecen una mirada completa desde distintas perspectivas sobre dos polos antagónicos y esenciales de la vida, guerra y paz. Esta muestra podrán visitarla hasta el próximo mes de abril, del próximo año. Con estas imágenes nos despedimos, nada más. Gracias por su atención, buenas noches, que descansen, hasta mañana.